El Señor me puso esta mañana a hablar a alguien que la mayoría de ustedes conoce y se llama Jesucristo. ¿Verdad? Pues sí, no podemos hablar de otra gente. Un día a un pastor alguien le dijo: ¿por qué no habla, no sé, de Einstein o de los grandes iniciados? Y entonces este hombre dijo: no puedo hablar de eso, porque si comparamos a los hombres importantes de este mundo, el mayor de ellos es Jesús. Somos una iglesia cristocéntrica, ¿verdad? Y en lo particular me encanta hablar de él. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a hablar esta mañana de el Cristo glorioso e incomparable, que así se llama el tema. ¿Qué le parece, verdad? El Cristo glorioso e incomparable. Padre, en el nombre de Jesús, te alabamos, te bendecimos y glorificamos tu nombre. Reconocemos tu gracia, tu presencia en medio de nosotros. Gracias por tu obra redentora. Gracias por tu amor, por tu bendición, Señor, por la transformación que has hecho a nuestra vida, por lo que has hecho en nuestra casa, lo que has hecho en nuestra familia, por lo que eres, Señor, en medio de esta iglesia. Te declaramos el Señor de nuestro corazón, te declaramos el Rey de esta congregación, el Señor de los señores. Y hoy, Padre, permítenos entenderte cada día más, glorificarte, Señor, a través de tu palabra, que salgamos contentos, edificados, llenos de tu presencia. Pedimos que el Espíritu Santo venga a tomar el control de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestros pensamientos, y podamos ser entendidos para recibir en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén. Gloria a Dios. Tome su asiento. Bueno, pues estamos apenas en la primera semana de Cuaresma, ¿verdad? No sé cuántos fueron a tomar ceniza el miércoles. A ver, levante la mano. Esperamos que no, ¿verdad? Bien, ahí comienza la Cuaresma. Es el final del carnaval. Es el momento en que se termina esa, dijéramos, deliberada acción de darle libertad a la carne. Carnaval, algunos dicen que es una palabra que en esencia conserva el ofrecimiento de perversión, de carnalidad a un dios antiguo que se llama Baal. Entonces es como la combinación de dos palabras. Número uno, carne. Baal, carne para Baal. Ofrecimiento de mundanalidad a un Dios muy antiguo, enemigo acérrimo del Dios Jehová, el Dios de la Biblia. El que fácil se llevaba al pueblo y lo hacía tropezar de una forma increíble. Bueno, sin embargo, no quiero hablar de eso. Lo que quiero hablar es de que una vez que comienza el tiempo famoso de la Cuaresma, que son 40 días después del miércoles de ceniza, hasta culminar con el domingo de resurrección, en el mundo, diríamos, se enfoca la atención del mundo hacia la persona más gloriosa, más maravillosa, incomparable que ha pisado o que ha vivido en esta tierra. Y definitivamente yo creo que el mundo hace separación en tres grandes fases, ¿verdad? El tiempo de su nacimiento, el tiempo del carnaval y el tiempo del recogimiento espiritual a través de la Cuaresma. Cuando era más joven, me gustaba mucho pasearme por el Bajío, en especial allá por los rumbos de Guanajuato, y era muy interesante. En este tiempo yo creo que todavía lo han de hacer, la influencia que había, la gran variedad de ofrecimientos para hacer los famosos ejercicios espirituales, ¿verdad?
era una manera de recoger al individuo de la mundanalidad para irse a un retiro espiritual, para encontrar a Dios. Claro, primero había que darle vuelo a la hilacha con el carnaval y después volver a la normalidad después del domingo de resurrección. Sin embargo, lo que a mí me llama la atención es que usted debe de saber que aunque el mundo no quiera, aunque algunos no crean en él, aunque algunos no le sigan, aunque algunos consideren que es una persona común, el mundo no puede sustraerse a la gran realidad de su presencia sobre esta tierra. Se habla de Cristo a partir de el miércoles de ceniza, todo se concentra a Él en el mundo religioso, pero en el mundo cristiano yo creo que si alguien puede deleitarse más de lo que Él es, de lo que Él representa, de lo que Él realmente significa para la vida de una persona, pues somos nosotros los creyentes. Sin embargo, usted debe de saber que Dios, en su infinita misericordia, nos dio la Biblia para revelarnos la divinidad. Pero a pesar de que el hombre tiene más de 2000 años, ya vamos para siglo XXI, a pesar de eso, de tratar de entender, conocer la revelación de Dios, invariablemente no se ha logrado agotar el conocimiento pleno de Dios y de Jesucristo. A mí me llama la atención que aunque uno no quisiera, aunque uno no crea en Él, Él está presente. Estamos en la era cristiana. Hace algunos años, los que seguían por la astrología empezaron a declarar, fíjese, empezaron a declarar que ya comenzaba la era de Acuario y que la era de Acuario venía tan arrasante, tan poderosa, que iba a dar por terminada la era cristiana, que el concepto de Cristo iba a venir a menos, que se iba a borrar, que no iba a quedar en la mente de la gente ni siquiera un recuerdo de lo que Él era. Y pues yo he estado atento a ver qué ha sucedido y lo único que veo es que ya de Acuario ni quien se acuerde. En cambio de Jesucristo, nosotros le amamos, le seguimos todos los días de nuestra vida, y el día de hoy domingo, su día, el día de la reunión cristiana, ese día entonces le glorificamos, le exaltamos y le anunciamos al mundo que Él es el Cristo, fíjese, glorioso e incomparable. No hay nadie como Él, no hay nadie como Él. Qué hermoso de verdad saber en quién hemos creído. Por eso el apóstol Pablo decía: yo sé en quién he creído. Y vaya que él era uno de los religiosos más religiosos de su tiempo, que por causa de su religión judía pensó que los cristianos eran delincuentes y se dio a la tarea de matar a los más que pudo. Nada más que se encontró con Jesús en el camino y tirado en el suelo, no pudo más que decirle: Señor, ¿qué quieres que yo haga? No hay poder humano que pueda enfrentar la gloriosa y divina presencia de Jesucristo. Cuando Él se aparece en la vida, nada más le decimos sí o le decimos no. Si le decimos no, condenación eterna. Si le decimos sí, la vida nueva, transformadora que Él ofrece, empieza a operar en nuestro corazón, en nuestra experiencia, afecta nuestra personalidad, afecta a nuestras familias y hace que llegamos a ser nuevas criaturas. Eso es de verdad maravilloso. Aún así, usted debe de saber que la Biblia entera está dedicada para revelarnos su presencia. La Biblia entera está dedicada para revelarnos su persona. Todo el Antiguo Testamento está pensado básicamente para anunciarnos la creación del mundo de la mano poderosa del Dios creador del universo. Pero el centro del Antiguo Testamento es la promesa de que un día nacería en Belén el Mesías. Ese es el centro del Antiguo Testamento.
El Nuevo Testamento es todavía mejor, maravilloso, porque ahí encontramos que el centro fundamental del Nuevo Testamento es el Cristo que ya nació, el Cristo que ya vino. Entonces usted ve en esta como equilibrio, dijéramos, la gran sabiduría de Dios para salvación. En el Antiguo Testamento, las personas que creían en el Cristo que venía, que hicieron suyas las promesas de que habría un Mesías esperado, el deseado de todas las naciones, no solamente para el pueblo, el deseado para todas las naciones, habría de venir. Y los que creyeron en Cristo, en el Cristo que venía, fueron salvos por Jesucristo. Nos dice la palabra de Dios que todos los que fueron salvos estaban, dijéramos, encerrados en prisiones espirituales, pero con la esperanza de que lo que habían creído era una gran realidad. Cuando Jesucristo viene en el Nuevo Testamento, el día de su sepultura, dice la palabra de Dios, que descendió a las partes más bajas de la tierra. En otras palabras, le fue a decir a los que estaban ahí abajo esperándolo: aquí estoy, he venido. Y es glorioso el mensaje de Efesios 4, donde nos dice que descendió primero y llevó cautiva la cautividad, ascendió a los cielos, les dio liberación a todos los que esperaban en él. Así es que todos aquellos del Antiguo Testamento que esperaban a un Cristo, creyeron y fueron salvos por el Cristo que venía, y fueron confirmados el día de su sepultura y fueron levantados con él el día de su resurrección. Nosotros ahora somos más bendecidos, porque ahora tenemos la claridad de entender a un Cristo revelado de una forma más grande, más profunda, más entendible. Ya no es, ahora sí que no se necesita tanta fe como la de aquellos para creer, porque dice la palabra en el libro de Hebreos que muchos de ellos murieron esperando la promesa, creyéndola sin verla. Nosotros ya sabemos que el nacimiento de Cristo es un hecho histórico, y todo esto se ha revelado a través de la palabra de Dios. Por eso Dios nos dio su palabra. La palabra de Dios escrita es la revelación de Dios para que usted y yo entendamos lo que Dios ha hecho. En especial, los cristianos debemos de concentrarnos mucho hacia los evangelios para entender cada día más y mejor al Cristo glorioso e incomparable en el que hemos creído. Si usted lee el libro de Mateo, va a encontrar que ahí se describe a Jesús como el Mesías soberano. Se describe a Jesús como el Mesías soberano. Libro de Mateo, Evangelio de Mateo, se escribió para satisfacer la mentalidad hebrea, para que los judíos pudieran entender que en la persona de Cristo había un Mesías, pero también un rey soberano. El pueblo hebreo esperaba un Mesías, pero también esperaba un rey. Por eso, si usted después con calma lee Mateo y subraya la palabra, en este caso rey, refiriéndose a Jesús, usted va a encontrar que aparece 8 veces la palabra rey. Pero también los judíos entendían que ese Mesías debería de ser descendiente de David, de la tribu de David, de la tribu de Judá. La palabra Judá significa alabanza. No viene del lado de Leví, no viene del lado del sacerdocio de Aarón. El Mesías viene de la tribu de Judá, de la familia de David. Y si usted ve el libro de Mateo, se va a encontrar que 9 veces a Jesús se le describe como el hijo de David, el hijo de David. Y es muy importante que usted también tome en cuenta que cuando usted lee el libro de Mateo, la palabra cumplimiento sobresale en ese escrito. ¿Por qué? Porque la mentalidad
judía era importante que ellos entendieran y supieran que Jesús era el cumplimiento de las promesas divinas, de un Mesías, de un rey que había llegado, de un Salvador esperado, profecías mesiánicas que fueron cumplidas en la persona divina e incomparable de Jesús. Ok, luego, si usted lee Marcos, usted se va a encontrar una descripción diferente de lo que es el Señor Jesús. Ahí Jesús es presentado como el siervo, pero también la descripción más acertada, que la que más me gusta, es que es el hacedor de maravillas. Si en algún lugar usted puede ver a Jesús haciendo maravillas, es en el Evangelio de Marcos. Y es importante que es un siervo incansable, trabajador, pero todo concentrado a la atención de las personas, a buscar el bien de los demás, hacedor de milagros, siervo incansable de Dios y también siervo incansable del hombre. Alguien que nos deja una revelación de lo que es realmente o debía de ser la vida del creyente. Demuestra su divinidad. El Evangelio de Marcos, claro, nos revela su divinidad, su compasión por las personas, su misericordia. Y la palabra de Dios, precisamente en Marcos 6:2, nos habla de milagros que fueron hechos por su mano. Es que si usted quisiera conocer mejor al Cristo de la Biblia, lo que tenemos usted y yo que hacer es leer los evangelios. Ahí se revela lo que él es, lo que él hace, sus promesas. Lucas es algo muy distinto, pero muy parecido a lo demás, porque usted debe de saber que Mateo, Marcos y Lucas tal parece que tienen una misma fuente de información, una misma raíz de donde procede los datos que ellos toman para escribir sus evangelios. Por eso hay cierto parecido. La diferencia de Lucas es que Lucas describe que todo lo que él revela de Cristo es bajo estricta investigación. Yo le llamaría científica, ¿verdad? Porque Lucas es médico. En la mentalidad científica de ese médico se dio a la tarea de hacer dos cosas: investigar todo lo referente a Jesús, y número dos, escribirlas por orden para que fueran más accesibles. En Lucas encontramos una faceta de Jesucristo muy especial. Ahí se revela el Cristo divino incomparable como el amigo de pecadores y el amigo de los desechados. Es muy diferente. Lucas era griego, él lo entiende de otro punto de la divinidad. Un Dios que se acerca al hombre, un Dios que no rechaza a nadie, un Dios que conoce nuestras debilidades, que entiende nuestra situación y que a pesar de eso se acerca para atender nuestra necesidad. Lo que sobresale ahí en Lucas 19:10 es que él vino a buscar y a salvar a los perdidos. Él viene a buscar y a salvar a los perdidos. Y nosotros encontramos ahí en Lucas historias gloriosas en donde la misericordia de Dios se manifiesta, su gracia, a través de parábolas, como en este caso la del buen samaritano, el de la oveja perdida, la del hijo pródigo, el fariseo y el publicano. La importancia de acercarse a un hombre rechazado totalmente por la sociedad como Zaqueo. Lo que sobresale más, fíjese, lo que sobresale más es que en el momento mismo de la crucifixión, el Cristo del Evangelio de Lucas es capaz de perdonar al ladrón arrepentido en el mismo momento de la cruz. Y yo creo que cada vez, bueno, es que esa es mi intención de esta mañana, cada vez que vamos descubriendo las facetas de esta persona maravillosa, pues más le debemos de amar, más comprometidos deberíamos de estar con él, más obedientes deberíamos de ser hacia él. Y eso implica todas las áreas en donde él se manifieste hacia nuestra vida, hacia nuestra existencia.
Pero algunos ya están pensando, bueno, ¿y el Evangelio de Juan qué? ¿Verdad? ¿Sí lo pensó? El Evangelio de Juan, bueno, eso lo dejamos para Dios en 8. Así como las telenovelas, ¿no? Yo casi no veo telenovelas, nomás veo, ¿cuál se llama esa de cuál? Lo que la vida me robó. Sí, la veo, un cachito, pero antes de las noticias sale, para no perderme el principio de las noticias. ¿Quién sabe en qué va a quedar ese muchacho, verdad, de la cárcel? Mañana lo sabremos. Bueno, es que ay, pastor, ¿a poco usted ve televisión? Sí, sí veo televisión. No siempre, pero casi diario. Bueno, Evangelio de Juan. Evangelio de Juan revela algo más. Me gusta Evangelio de Juan. Cada capítulo de Juan revela algo. Son 21 capítulos, pero no les voy a hablar de los 21 capítulos. Pero sí hay 3 cosas importantes que yo quisiera dejar en su corazón en el ratito que queda de tiempo. Número 1 es que usted no debe de perder de vista, bueno, ese no es el 1. Usted no debe de perder de vista que los evangelios y la Biblia entera es la revelación de Dios para que conozcamos a Dios, a Jesucristo, a su Espíritu Santo y la obra redentora. Nosotros tenemos que entender que puede usted ver enlace todo el día, pero no le va a revelar a Cristo. Que usted puede leer libros de todas las librerías del mundo, pero no le va a revelar a Cristo. Lo que revela a Cristo, a usted, a su corazón, a su alma, a sus pensamientos, es que usted directamente lea la palabra de Dios. Y si quiere tener una experiencia personal directa de lo que Él es para usted o para mí, es muy personal la Biblia, es los evangelios. Entre más leamos los evangelios, mejor. Las cartas de Pablo y las cartas universales y el final del Nuevo Testamento, Apocalipsis, todo tiene que ver directamente con el ordenamiento de la estructura de la iglesia que nació, con la forma de manejar la vida de la iglesia, la expansión del evangelio y finalmente la promesa de que Cristo regresa triunfante, victorioso, reinando nosotros con Él para toda la eternidad en el cielo. Pero fundamentalmente, mientras estamos aquí en la tierra, lo que más nos debe de interesar es conocer a Jesucristo. Conocerlo a Él es entrar a una dimensión eterna, a una dimensión gloriosa, a una dimensión incomparable. No hay nadie como Él. Alguien me decía, pero es que muchas de las cosas que luego Jesús dijo, pues Buda ya las había dicho. Digo, bueno, eso no quiere decir que se las copió. Eso quiere decir que Buda encontró los principios eternos de Dios y los declaró. Pero Dios es antes que Buda y Cristo es antes que Buda. Además, Buda se me hace muy pasivo, por eso está gordito. Buda se me hace muy pasivo, por eso está gordito. Si sabe que para alcanzar el nivel de, vamos a llamarle de santificación, el nirvana o el karma, no creo, cualquiera de esos dos, esa exaltación espiritual para poder casi flotar allá en los cielos, usted tiene que cruzarse de los pies, sentarse, juntar sus deditos y entonces quedarse así como Él lo hizo hasta que se petrificó. Por eso fue engordando. Ese es el pensamiento pasivo de cosas que yo no dudo puedan ser profundas, porque la sabiduría, ¿verdad?, china y las palabras de Confucio que a veces nos confunden y las palabras de Buda que en un momento dado se dice es sabiduría profunda. Sinceramente hablando, digo, no por presumirle, pero no se comparan a la sabiduría de mi Señor Jesucristo. No se compara a su ministerio activo, no pasivo. Es un ministerio de acción, es un ministerio de movimiento, de transformación, de revolución. Por eso algunos dicen que Jesús es el que hizo la revolución más grande que ha existido en el mundo sin hacer un solo disparo.
Humildemente, no. Si usted no sabía en quién había creído, no sabía bien en quién había creído, pues ya váyale entendiendo. Por eso cuando nosotros vamos al Evangelio de Juan, en el capítulo 1, lo que sobresale es su preexistencia. Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas por Él fueron hechas. Es bien interesante que el libro de Génesis comienza diciendo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios, la palabra Elohim. La palabra Elohim es una palabra plural. La palabra Elohim, traducida correctamente, debería de entenderse: en el principio los dioses crearon el cielo y la tierra, los cielos y la tierra. En el Nuevo Testamento es interesantísimo que usted comience leyendo el Evangelio de Juan, donde dice, ¿qué dice? Lo leemos, Juan 1:1, que nos los hagan favor de poner, y si no, pues lo buscamos en la Biblia, porque si no, de nada serviría que estemos hablando de la Biblia y no leamos la Biblia, ¿verdad? ¿Qué le parece? Juan capítulo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Pero lo que sigue es importantísimo. Todas las cosas, este era en el principio con Dios. Vamos a versículo 2, ¿verdad? Este era en el principio con Dios. Versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿De quién está hablando? De Jesucristo. Por eso digo que Cristo es activo. El título que se le da a Jesucristo en el Evangelio de Juan es la palabra verbo. Y los que fuimos a la escuela y nos enseñaron el pretérito pluscuamperfecto, a mí me enseñaban así. Imagínense, en la primaria, digo, no es que sea yo viejito, es que así enseñaban antes. Pero ¿qué cree, amados hermanos? Que se le llama verbo, y la descripción de verbo es acción y pasión. Me sobresale eso. Y si de algo el mundo recuerda en las acciones de Cristo, en la famosa Semana Mayor, es la semana de la pasión. Esa acción activa, deliberada, entrega absoluta de una persona para lograr algo. El verbo produce, ¿me entienden? El verbo es activo. Y en este caso lo que nos está revelando el Evangelio de Juan es que el Cristo en el que usted y yo hemos creído no nada más se apareció el día de la Navidad, no nada más es una persona que vino y ya comenzó su ministerio, 3 años y medio de ministerio, se murió, resucitó y fue al cielo y ahora sí es el Salvador. No, hay un antecedente, nos muestra su divinidad. Por eso el mensaje de ahora me gustó el título, ¿no? El Cristo, ¿cómo se dice? ¿Cómo dije? Glorioso e incomparable. ¿Por qué glorioso? Porque Él estaba en su gloria, Él estaba ya desde un principio en los cielos. Él no es alguien que se mete de espontáneo en un momento de la vida, no. Él estaba desde la misma creación. El que cree en Cristo está creyendo en el Dios creador de los cielos. El que cree en el creador de los cielos, el famoso gran arquitecto del universo, está creyendo en Cristo, en el Verbo. Y usted debe de saber que este Dios creador, este Dios maravilloso, en donde dice la palabra que todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, ¿qué cosa? Nada de lo que ha sido fue hecho. Ese es el mismo Cristo que se encarna en la persona de Jesucristo. Algunos le llaman el agente activo de la creación. Jesucristo es el agente activo de la creación, porque el verbo es la acción. El Padre da la palabra, pero el que las ejecuta es el verbo. Y en este caso, por eso los teólogos le llaman a Jesús el agente activo de la creación. Y aquí se demuestra cuando nos dice exactamente: nada de lo que ha sido hecho sin Él hubiera sido hecho. Este Cristo glorioso e incomparable, amados hermanos, habita desde la eternidad. En el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios.
Este pasaje es tan fundamental para revelar la divinidad de Jesucristo. Escuche bien, que los famosos testigos de Jehová, que no es iglesia, que no son cristianos, son los estudiantes internacionales de la Biblia, que los famosos testigos de Jehová, para eliminar la divinidad de Jesucristo, crearon su propia Biblia. Y ellos, argumentando que han ido a los originales, hicieron una Biblia que en ese versículo dice: en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era un Dios. Le agregan el cachito, la preposición, ¿verdad? Un Dios, un Dios. Pero con eso crean problema. Número uno, le quitan la divinidad a Jesucristo. Ellos proclaman que Jesucristo no es Dios, que es pues un ser creado, que es poderoso, pero no todopoderoso. Y la Biblia dice lo contrario, porque tendrían que haber borrado todo lo que hay en la Biblia de la divinidad de Jesús. Pero sin embargo, usted debe de saber que luego, como dijeron, y el verbo era un Dios, ellos solos ponen en aprietos la palabra de Dios, porque la Biblia dice que no hay muchos dioses, nomás hay un solo Dios verdadero. Ellos mismos crearon su propia confusión, pero bueno, Dios los bendiga. De lo que yo vengo a hablarles es de Jesucristo, el Dios divino, glorioso, incomparable, que existía desde la eternidad. Libro de Juan nos revela entonces a un Dios divino, a un Dios especialmente caracterizado por un amor profundo por la humanidad. Y en este capítulo 1 usted aprende en el versículo número 14 que este verbo, esta acción divina del Padre, no se queda guardada en los cielos, no se queda oculta en el corazón de Dios, sino que de acuerdo a las promesas, aquel verbo, dígalo conmigo fuerte, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea, Dios mismo se encarna en la persona de Jesucristo. Y aunque Él voluntariamente se encerró en el cascarón humano, aunque Él voluntariamente se hizo como uno de nosotros, con toda nuestra forma de ser idéntico a cualquier ser humano, no podía ocultar lo que Él era. Por eso dice, a pesar de que Él era carne, vimos su gloria. Algo se le notaba, ¿me entiende? Que había en Él diferente. Vimos su gloria. Como que descubrieron que era. Pues le dijeron: es que tú eres el Hijo de Dios. Si los demonios, cuando se le acercaron, ¿quién eres? Ya sabemos quién eres Jesús, eres el Hijo de Dios, y ya vienes aquí a echarnos fuera, a molestarnos. Lo descubrieron, porque se le notaba algo adicional a su carne, pero estaba lleno de gracia y de verdad. Así es que cuando usted le pregunten, ¿Cristo es Dios? Sí, Él es Dios. Él existía desde antes de la creación, fue el agente divino de la creación, pero también se hizo carne en la persona de Jesucristo, y se revela entonces como un Dios creador y redentor. Por eso decimos: Cristo es mi Señor, Cristo es mi Salvador, Cristo es mi Redentor, Cristo es mi sanador, Él es mi liberador. Bueno, Él es mi transformador, mi amigo, mi médico, mi abogado, mi maestro. ¿Qué más? Mi todo, mi todo. Él es mi todo. Y aún así, fíjese, aún así me atrevo a decir mi todo, no alcanzamos a decir todo lo que Él es. Juan nos revela a un Cristo preexistente, divino, que se encarna y que no puede ocultar su gloria. Aquí está presente. Capítulo 2 de Juan nos revela algo muy, pero muy especial. Capítulo 2 de Juan. Capítulo 2 se manifiesta otra faceta. Como es el Dios que se encarna, no puede andar diciendo soy Dios encarnado. Pero entonces Él adopta un nuevo título.
En el capítulo 2 usted va a encontrar que se le reconoce como el Hijo del Hombre. Encontramos a Jesús invitado a una boda, a un matrimonio, y es ahí donde Él manifiesta su poder por primera vez. Encontramos nosotros a Jesús presente, relacionándose con la humanidad en medio de algo en donde algunos dijeran: no es posible que Jesús sea tan mundano, si es Dios mismo encarnado, que se haya ido a las bodas. Y no solo eso, sino que se haya echado sus vinitos también, ¿verdad? Aunque los cristianos no debemos de emborracharnos, aclaramos, ¿verdad? El alcohol como punto de vicio, de borrachera, el cristiano no es parte de su vida. Tampoco las cervezas, dice el libro de Proverbios que la cerveza no es para el creyente. Bueno, así ya sería otro tema. Pero lo importante es que usted debe de ver que en ese momento del capítulo 2 Jesucristo muestra su poder. No tenemos un Cristo solamente que se encarna y que es capaz de hacer el cielo y la tierra, sino también un Cristo que se inmiscuye, es la palabra correcta, que se revuelve, la palabra popular, entre la chusma, entre la gente, para poder convivir entre ellos. De ahí usted aprende algo importante. El Cristo en el que creemos es un Cristo que se sabe acercar a la humanidad, porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por eso Él tuvo la capacidad de andar entre la gente, entre las multitudes, donde le oprimían, donde algunos esperaban, como la mujer sirofenicia, tocarlo y recibir de Él una gracia de sanidad. Por eso Jesús, ante la voz del ciego: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, es capaz de detenerse y mandar llamarle. Él no es como algunos predicadores modernos, ¿no? En donde no te le puedes acercar porque aparte te trae sus guaruras, ¿no? Y está difícil. Me decía alguien: es que va a haber en marzo una actividad Reinhard Bunker o algo así, un alemán muy sobresaliente evangelista en África, que junta millones de personas en sus campañas evangelísticas, va a venir a México y nos va a bendecir. Le digo: ¿y como cuántos esperan? Como 8,000, 10,000 personas a esa reunión. Digo: bueno, ¿y tú crees que vas a lograr llegar hasta donde esté Él para que te imponga manos y logres recibir su bendición? Además, si te toca, ¿qué va a pasar realmente, no? Bueno, siempre el hombre queriendo encontrar en el hombre alguna respuesta. Nosotros tenemos la bendición de un Cristo que en cuanto tú le clamas se hace presente a tu vida. Un Cristo que no te va a despreciar cualquiera que sea tu situación, que te va a entender en tu angustia, y si es necesario te manda a llamar y pide que no te estorben. Que aunque seas un niño, fíjate, que aunque seas un niño, que nadie le hace caso a los niños, que luego los ignoramos, Él es capaz de entender al corazón infantil y decirle a los adultos: épale, déjenlos que se acerquen a mí. Bueno, no les dijo épale, pero yo sí dije épale, ¿no? Déjenlos que se acerquen a mí, no se lo impidan, porque de ellos es el reino de los cielos. Un Cristo que valora el ser humano desde lo más chiquito hasta los más viejitos, ¿no? Alguien que no le importa la suciedad en la que vivamos, porque cuando un leproso llega y se acerca y le dice: sáname, ten misericordia de mí. Fíjese, ese leproso que por ley no debería de entrar a la ciudad, que por ley religiosa no debería de acercarse a donde hubiera gente, que él debería de andar con su campana gritando: leproso, leproso, para que todo leproso córrale, porque está peor que el H1N1. Está peor. Y entonces Jesús nos revela que es capaz de acercarse y tocarlo,
Yo no sé si nosotros seríamos capaces. Si quieren, vamos a probarnos. Aquí en Tlalpan hay leprosarios. Vamos y vamos a imponerle manos a los leprosos, y que cuando salgamos de ahí no nos vaya a ver qué hacemos. Pero que ese es el Cristo revelado, hermanos. Este es el Cristo que entiende la situación del momento. Fíjate, parece como que no tiene nada que ver, pero el Antiguo Testamento comienza con una boda. Dios en la boda de Adán y Eva. El principio del ministerio de Jesús, Dios encarnado en una boda, la boda de Caná de Galilea. Como que tal pareciera que a Dios le encanta andar entre las familias, ¿no? Y yo creo que una cosa que usted debe de aprender finalmente es que en el capítulo 3 de Juan encontramos la revelación mayor de lo que Cristo es. En el Evangelio de Juan encontramos, capítulo 3, la revelación mayor de lo que Él es. Él es, fíjese, el regalo de Dios, el regalo de Dios a nuestras vidas. Si quiere rápidamente, en estos 5 minutitos que creo que ya me quedan, encontramos nosotros capítulo 3 de Juan. Le voy a decir un secreto. La Biblia es para revelar a Dios, para revelar a Jesucristo. Los evangelios principalmente enfocados para revelarnos la persona de Cristo. 3 de ellos, una misma fuente. Evangelio de Mateo lo revela como el cumplidor de las promesas mesiánicas. Evangelio de Marcos lo revela como el hacedor de maravillas, el siervo activo. Evangelio de Lucas nos lo revela como Dios en la mentalidad griega. Los griegos querían saber si era Dios o no era Dios. Los judíos querían saber si de veras era descendiente de David. Por eso la genealogía de Jesucristo en Mateo lo conecta con Abraham. Pero si usted lee la genealogía de Jesús en Lucas, lo conecta directamente con Dios. Los griegos necesitaban saber si era Dios. Los hebreos necesitaban saber si era hebreo, descendiente de Abraham. Lo interesante es que este Cristo, en el Evangelio de Juan capítulo 3, ese Dios encarnado se revela como el regalo de Dios. Le voy a decir otra vez, aunque no hubiera Biblia, que no tuviéramos nada, ni Antiguo Testamento ni Nuevo Testamento, con que nada más tuviéramos Juan 3:16, eso es suficiente, fíjese, para revelar todo lo que es la grandeza del Dios divino, la profundidad, la anchura, la largura, el poder, la acción redentora. Bueno, con eso tenemos para divertirnos algunos cuantos siglos de entendiendo Juan 3:16. El mensaje central de la Biblia, el amor de Dios a través de Jesucristo para la redención del hombre. Por eso podíamos y deberíamos de sabernos todos los creyentes de memoria, y creo que es lo primero que nos aprendemos, Juan 3:16. Cuando lo hacemos, estamos llegando al centro, al punto, al ombligo de la misma Biblia, que aunque no hubiera más, eso es suficiente para conocer a Dios. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Se revela el gran amor de Dios, amor sacrificial, que ha sido capaz de dar lo más valioso de él, que es su propio Hijo. ¿A quién lo dio? Al mundo. Somos el objeto de ese amor. Ahí está reflejado, es entregado el regalo de Dios al mundo. Ese precioso regalo que es el Hijo unigénito de Dios, no tenía más, solamente uno. A lo mejor
Si hubiera alguien dijera, bueno, pues tengo una docena de hijos, y alguien le dice, regálame uno, bueno, pues llévate a ese más latoso, a la mejor, aunque lo dudo, ¿verdad? Solo que no tenga corazón de padre. Pero Dios nada más tenía uno, y Él nos dio al único, al unigénito, y nos los da con un propósito, con una razón, para que experimentemos su amor a través de la persona gloriosa e incomparable de Cristo. Es el Cristo que sirve para que nosotros tengamos vida eterna a través de la fe, para que todo aquel que en Él cree, ¿qué cosa? No se pierda, mas tenga vida eterna. No se pierda, mas tenga vida eterna. Escuche bien, cuando dice para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, está Dios mismo revelando que Jesucristo es la única respuesta de salvación a la necesidad más grande del hombre, que es su vida eterna, su salvación. Por eso yo creo que con toda la confianza del mundo, los que le conocieron, en especial, ¿verdad?, los apóstoles, dejan registrado Hechos 4:12. Hechos 4:12, la declaración más contundente y más terrible que las religiones del mundo pueden escuchar. Porque todas las religiones del mundo dicen que ellas te ayudan a ir al cielo. Pero si hasta con la bamba te ofrecen que vas al cielo, con una escalera grande y otra chiquita, ¿no? Pero Hechos 4:12, hermanos, léalo conmigo bien fuerte. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Yo digo que este es la guillotina de las religiones, es el versículo que mata las religiones, porque ni una puede, pero Cristo sí. Por eso cuando leemos la Biblia estamos entendiendo a Dios, solamente que Dios sí pone condiciones. Perfecto, es Dios mismo, creador del universo, es el verbo, la acción divina, creadora de Dios. Sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ok, en su amor se encarna en la persona de Cristo para convertirse en el regalo divino, el regalo de amor, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero todo esto no funciona si no cumplimos un versículo de la Biblia. El versículo de la Biblia está aquí en Juan capítulo 1, en el versículo número 12. Juan 1:12. Todo precioso, pero si no haces Juan 1:12, pues ahí te ves. No hay nada que pueda suceder. ¿Qué dice Juan capítulo 1 en el versículo número 12? Fuerte, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio autoridad de ser hechos hijos de Dios. Maravilloso. Ese amor incomparable, ese Dios glorioso, ese Dios incomparable puede estar en dos áreas de mi vida: en mi mente y en mi corazón. Si está en mi mente, es un pensamiento, es una idea, puede ser una filosofía, una manera de entender la vida. Pero si lo dejo bajar de mi mente a mi corazón, se convierte en el dador de vida eterna, se convierte en el transformador de mi existencia, se convierte en el Señor de mi corazón y por lo tanto el Salvador de mi alma. ¡Wow! No por nada, ¿verdad? Vale la pena creer en Él. Me gusta hablar de Él, me siento bien contento de hablar de Él. Yo siento que nadie que quiera hablar de Él va a encontrar las palabras suficientes para hacerlo. Pero me gusta mucho allá en el final de Juan, y no recuerdo bien la cita, creo que es 21, pero dice que
todo lo que se escribió tiene un solo propósito. El propósito es que todas las cosas que se escribieron fueron para que creyéramos en Él. ¿Juan qué? Alguien, ahí búsquenle tantito, que eso sí, no venía preparado, como dicen. Pero estas se han escrito. Capítulo 20, 30 y 31. Con eso termino. Juan 20, 30 y 31. Léalas conmigo, por favor, con mucha atención. Que hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas aquí. O sea, no todo cupo en un libro, ¿me entiende? Versículo 31. Pero estas, lo que usted tiene en su mano, escucha bien, lo que tú tienes en tu mano, dile a tu vecino, lo que traes en tu Biblia, esas palabras que estamos ahorita aquí leyendo, pero estas, así ahora enséñale su Biblia, pero estas se han escrito para que creas que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida en su nombre. Wow. Bueno, ya me prendieron el foco rojo, y eso que soy el pastor de la iglesia. Pues yo le invito a que usted se emocione de creer en el Cristo de la Biblia. Yo le invito a que usted se afiance, se establezca, se haga maduro en Él, que se enraíce en esa relación personal con Él, que se le apegue, no sé, como la hiedra a la pared. Ya me voy, ya, esa es canción, ¿no? Pero así, fuerte, pegado, sin soltarse, por donde se pueda encontrar la manera de acercarnos y apegarnos a Él. Porque esa es la vida nuestra, esa es la base fundamental de nuestra vida cristiana. Y si alguien nos visita en esta mañana y dice, no, yo no tengo a Cristo, yo tengo mi religión. Bueno, ya oíste, con pena, no sabíamos que venías, y yo tampoco sabía, pero yo te aviso que Dios te trajo con un plan hermoso, que tú aprendas que hay alguien mayor que Buda, que Confucio, hay alguien mayor que Pitágoras, que Hermes Trismegisto. Algunos dirán, ¿quiénes son esos? El mundo los considera los grandes iniciados, más que los grandes iniciados. Ninguno de ellos da vida eterna ni puede perdonar pecados. Ninguno de ellos transforma el corazón y la existencia del hombre. Pero cuando Cristo entra a tu corazón, Él te transforma, te perdona los pecados, te da vida eterna y te hace una nueva persona. Así es que si no venías con la idea de entender esto, Dios te lo ha revelado esta mañana. Y yo te invito así deliberadamente esta mañana a entregarle tu vida, tu corazón a Cristo. ¿Quieres hacerlo? Cierra tus ojos. Vamos a repetir una oración de entrega. Yo voy a orar por ti. Tú pones tu corazón, tú pones tu sinceridad. Si alguien trajo un invitado, acércate a él y repite la oración junto con él, junto con ella. Padre Santo, te damos gracias por la persona gloriosa del Cristo, glorioso, incomparable, que se revela en la Biblia. El Cristo que es el regalo de Dios a este mundo. El Cristo creador del universo. El Cristo que se revuelve con los hombres comunes y que nos acepta y nos recibe con sus brazos abiertos, que sin importar nuestra condición es capaz de tocarnos, de atendernos, aún de recibirnos como un niño. Padre Santo, en esta mañana, Señor Jesucristo, yo te pido perdón porque he sabido tanto de ti, pero nunca me he rendido a ti. Nunca te he dejado ser el Señor de mi vida.
Esta mañana, Señor Jesús, me rindo de todo corazón a ti. Te pido que entres a mi corazón y seas Dios, Señor y Salvador de mi existencia. Señor Jesucristo, perdona mis pecados. Y aquí estoy, Señor. Tócame, transfórmame, haz de mí esa nueva persona que yo necesito ser. Estoy, Señor, seguro que esta mañana me perdonas mis pecados y que me das la vida eterna en tu nombre. Te lo estoy agradeciendo y pidiendo de todo mi corazón, en tu nombre precioso. Amén. 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 Vamos a ponernos de pie. Ya nos vamos a retirar. Pero no queremos que tú te vayas sin haber manifestado que algo pasó en tu corazón. Si alguna persona en esta mañana hizo la oración, le entregaste tu vida a Jesucristo, yo te invito a que levantes tu mano públicamente y digas: sí, yo hice la oración. Manos levantadas. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Alguien estaba bostezando. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Gloria a Dios. Voy a pedirles que nos permitan orar por ustedes. Que por favor pasen, aquí están consejeros, consejeras que les quieren recibir, orar por ti, encomendarte a esta nueva vida con Cristo. Ponerte en las manos de este Dios, de este Cristo glorioso, incomparable. No te dé pena pasar. A Jesús no le dio pena morir por ti. No le dio pena cargar su cruz. No le dio pena, aunque se burlaban y lo escupían. Si alguien más no levantaste la mano, pero hiciste la oración, en el nombre de Jesús, pasa, ven, recibe la vida eterna en Cristo Jesús. Es un acto de fe, un acto de decisión. No es religión, es relación personal con el Señor Jesucristo. Un varón más, por favor. ¿Estás pasando? Gloria a Dios. ¿Usted cree que Cristo está presente con nosotros? Amén. Tocando las vidas, tocando los corazones. Jesucristo dijo: si yo fuera levantado, o sea, entre más lo levantemos, a todos atraeré a mí mismo. Si usted ve gente pasar, es que en esta iglesia Jesús los está atrayendo. ¿Por qué? Porque en esta iglesia Cristo es levantado. Vamos a levantarlo cada vez más, cada vez más, cada vez más, cada vez más. La persona que predica, los que enseñamos, no somos la base de esta iglesia. Aquí el Señor se llama Jesucristo. Padre, en el nombre de Jesús, extendemos nuestras manos, Señor, hacia tu pueblo. Declaramos, Padre, hacia estas personas que les bendigas, que les toques de una manera gloriosa y sobrenatural. Que a partir de este día ellos sepan que el Señor de su corazón es Jesucristo. Que todo el fracaso del pasado se termina, que hoy comienzan una nueva vida con Dios. Padre, en el nombre de Jesús, hazte presente. Perdónale sus pecados conforme a tu promesa. Dales la seguridad de la vida eterna en tu nombre. Permite, Señor, que hoy comiencen un camino contigo. Que te amen, que te sigan con todo su corazón. A nosotros, Señor, que ya te conocemos y que hoy nos gloriamos con tu palabra, Señor, te glorificamos y te exaltamos en nuestra vida. Y declaramos que cada día estamos más firmes y más fieles contigo.
Señor Jesucristo, ayúdanos a compartirte con los que no te conocen, para que muchos tengan la experiencia gloriosa de que tú seas su Salvador. Padre, Dios del cielo, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de estar aquí, Padre Santo. Señor Dios de los cielos, estas vidas están en tus manos. Declaramos que nadie las puede arrebatar de tu mano, porque a partir de hoy son propiedad de Jesucristo. En el nombre glorioso de nuestro Señor. Amén. Amén. Por favor, acompañen a los consejeros, ya nos vamos.